Buenas, soy Saptiel Reyes, matrícula 2018-6836 y esta será la práctica en módulo 2 para el RCTP y MCTP, Rapid Spanning Tree y Multiple Spanning Tree, para la materia de Electiva 1 con Tomás Rodríguez. Bien, para empezar tenemos esta topología que ya está construida en STP y nosotros tenemos que cambiar manualmente la prioridad de un puente para afectar a la elección del puente raíz. También cambiar manualmente un valor de costo del puerto para controlar la elección del puerto raíz. También cambiar manualmente un valor de prioridad del puerto para controlar también la elección y configurar MCTP para implementar el equilibrio de carga entre las VLAN. Y sin más, empecemos a configurar. Entonces, ya tengo aquí los switches, tienen sus nombres. Ahora, hay que configurar en el switch 1. A ver si se envió el Rapid Spanning Tree con STP Enable. Hay que hacerlo en los 4 switches. Y activar el modo de Rapid Spanning Tree. Bien, vamos a ir al switch 1 y vamos a comprobar el estatus del Spanning Tree. Bien, vamos a revisar en los otros switches también. Okay, el root. Bien, todos los puertos en el switch 1 son puertos designados y en el switch 1 es el puerto raíz. Bueno, en la práctica el resultado real de la prueba puede ser diferente del resultado anterior, porque la dirección MAC de un switch es incierta. Entonces hay que verificar el estado y las estadísticas del Spanning Tree en el switch 1. Entonces, con el comando display stp podemos ver el SIDS bridge, el RCP y RCP, y esos dos, que si no me equivoco es igual a como está en la guía.
Entonces, el switch 1 es el puente raíz. Ahora hay que controlar la elección del puente raíz. Hay que configurar el switch 1 como puente raíz principal y el switch 2 como el secundario. Con esto vamos a poner el STP priority. Y en el switch 2 también cambiamos la prioridad a 8192. Okay. Cuando los dos otros switches conservan la prioridad de puente predeterminada, que son la 32.768, si el switch 1 tiene la prioridad de puente más baja, seguido está el switch 2. Entonces vamos a verificar el estado y del spanning tree en el switch 1. El display. La prioridad del puente del switch 1 es 4096 y todavía sigue siendo el puente raíz. Entonces hay que eliminar la configuración para ajustar manualmente la prioridad del puente del switch 1 y 2 y ejecutar el comando de STP root, si no me equivoco, para especificar el puente raíz principal y el secundario. Entonces, en el switch 1 hacemos undo STP priority y hacemos STP root memory. Y hacemos lo mismo acá en el switch 2. Volvemos secundario. Bien, vamos a revisar otra vez el status. A ver. La prioridad del puente del switch 1 es 0 y la del switch 2 es... A ver. Y la prioridad del switch 2 es 4096. Sí, entonces el switch 1 es el puente principal y el switch 2 es el secundario. Bien. Ahora hay que cambiar el costo de la interfaz para controlar la elección del puerto raíz. Hay que verificar el estado del STP en el switch 4. Entonces, switch 4 y entonces la gigabit 02 en el switch 4 tiene un menor costo de ruta raíz y se convierte en el puerto raíz. Entonces hay que verificar el estado y las estadísticas del switch del spanning tree en esa interfaz de este switch. Entonces sería display stp
SDP interface gigabit 002. Entonces, en este caso, el método de cálculo del RPC es .1 y el costo de STP de la interfaz es 20.000. Entonces hay que cambiar el costo del spanning tree de esta interfaz y este switch del switch 4. Tenemos que ponerla a 40.001. Entonces, vamos a la interfaz. TP cost. Ya 1001. Entonces, verificamos con display STP brief. Y ahora la ruta es el RPC de la interfaz gigabit 001 es 40.000, que es más pequeño que el 40.001 del 02. Entonces el 01 la gigabit 01 del switch 4 se convierte en el puerto raíz. Entonces hay que cambiar la prioridad de la interfaz para controlar la elección del puerto raíz. Tenemos que verificar el estado también en el switch 2. Sería display STP brief. Las BPDU se reciben en la gigabit 010 y la 11 tienen el mismo RPC, el ID de puente, y también tiene la prioridad de interfaz. Entonces, por tanto, el switch 2 compara los números de interfaz en los ID de la interfaz del BPDU de recibidos. Entonces hay que habilitar el LLDP en el switch 1 y 2 y verificar. Entonces tenemos que ir al switch 1. Se puede hacer directamente en el 2, pero vamos a hacerlo en el orden. LDP enable. Entonces hacemos un display LDP neighbor brief Entonces, el extremo de pares de la interfaz 010 del switch 2 y el 1 y el extremo de los pares de la gigabit 011 del switch, de los dos switches, se pueden ver, ¿verdad? Entonces, la BPDU recibida por el 010 en el switch 2 tiene un número de interfaz más pequeño, por lo que la 010 se convierte en el puerto raíz. Entonces, hay que cambiar la prioridad del spanning tree de la gigabit 011 del switch 1 para que la prioridad de las BPDU enviadas por la interfaz 011 sea más alta que la que se envían por el 010.
Entonces, vamos al switch 1, vamos a la interfaz. 0011 SDP port priority, vamos a 64. Entonces, el valor de la prioridad de la interfaz del spanning tree es 128. Entonces, cuanto menor sea el valor, mayor será la prioridad. Vamos al switch 2, vamos a verificar con display STP brief y las, a ver, entonces la 0011 se convirtió en el puerto raíz, en el puerto raíz. Ahora vamos a configurar el múltiple spanning tree en el MSP. Hay que crear las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 en todos los switches. Entonces hay que configurar un dominio MSTP que se domina HCP. Crear dos instancias que se domina instancia 1 instancia 2, vamos a decirlo así, como la guía. Hay que asignar la VLAN 10, 30, 50 y 70 a la 1 y asignar la VLAN 20, 40 y 60 y 80 a la instancia 2. Además, el switch 1 está configurado como el puente raíz y principal del MST. Y el puente raíz secundario es del MSTI2. Entonces, si el switch 2 estará configurado como el puente raíz principal y el MSTI2 y el puente raíz secundario de MSTI1. Vamos a ir a el primer switch. Vamos a crear la VLAN batch 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. VLAN batch. Venga. Ups. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces hay que configurar todas las interfaces como interfaces troncales y permitir que pasen los paquetes entre todas las VLAN. Bien, podrán notar un pequeño corte, problemas con la luz, pero volvemos. Entonces nos quedamos en que hay que cambiar el modo STP a MSTP. Entonces vamos al switch 1. El switch 1, STP, mode MSTP. Lo hacemos en los demás switches.
Ahora hay que configurar el Multiple Spanning Tree en el switch 1, 2, 3. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacer SDP Region Configuration. Y aquí dentro vamos a hacer Region Name, HCIP, Division Level, vamos a poner el 1. Instance 1, VLAN 10, 30, 50, 70, como lo habíamos dicho. En la instancia 1 vamos a poner la 10, 30, 50 y 70, y en la 2 vamos a poner las VLAN 20, 40, 60 y 80. Entonces vamos a poner este comando Active Region Configuration para terminar. Salimos de la interfaz y lo hacemos igual también en el switch 2. Tomará un poco de tiempo, pero paciencia. Bien, vamos al 3. Ups. Bien, vamos a verificar las asignaciones entre el MSTI y VLAN en el switch 1. Vamos a usar el comando display region configuration. Ok. Bueno, aquí. Entonces hay que configurar el switch 1 como el puente raíz del MSTI 1 y el puente raíz secundario de MSTI 2. Vamos a poner STP instance 1 root primario y STP instance 2 instancia 2 como el secundario. Entonces hay que configurar el switch 2
como el puente raíz principal del MSTI2 y el puente raíz secundario del MSTI1. Lo contrario que hicimos en el switch 1. Entonces, STP instance 1 root secondary y STP instance 2 root primario. Ok, ahora hay que verificar el estado y las estadísticas del MSTI1 en el switch 1. Vamos a usar el comando display stp instance 1 brief. Bien, no sé por qué pasa esto, pero veamos. STP están creadas, están las instancias creadas, así que ¿qué tal si yo no sé por qué? Bueno, supongo que por defecto se queda en el 0. Como este es el paso final, estaba revisando la guía y no decía algo acerca de eso. Entonces, suponiendo que ya están creadas las instancias 1 y 2, tienen sus VLAN, pero supongo que si no tienen los puertos designados, no van a aparecer no va a aparecer igual como en la instancia 0. Lo que van a hacer es mostrar el mismo mensaje. Y bueno, sin más, como último paso, ese era el último paso, así que ya estamos por finalizado la práctica. Date, time, y todo, ha sido todo.